y esta vez nos adentramos en el pensamiento de Luis Guillermo Vélez Álvarez. Un economista colombiano que sin duda dará mucho que hablar. Exacto, un economista con ideas, digamos, bastante provocadoras. Para esta inmersión tenemos una selección de sus escritos, artículos, reflexiones, hasta un discurso. Una verdadera mezcla. Y por lo que veo, Vélez Álvarez no se guarda nada. Para nada. Y lo que me llama la atención es cómo conecta la teoría económica con la realidad social, y lo hace de forma contundente. Por ejemplo, su análisis del mercado laboral. ¡Wow! Empieza citando a Adam Smith, nada menos. Un clásico. Sí, y lo usa para destacar la importancia del trabajo como propiedad. Interesante. ¿Y cómo desarrolla esa idea? Bueno, Vélez Álvarez argumenta que si el trabajo es propiedad, cualquier interferencia en la libertad de negociar las condiciones de ese trabajo, ya sea por parte del gobierno o de sindicatos, sería como una violación a esa propiedad. Ajá, ya veo por dónde va. Exacto, y a partir de ahí, lanza una crítica bastante fuerte a las políticas intervencionistas en el mercado laboral. Dice que aunque buscan proteger al trabajador, terminan generando más desempleo e informalidad, Un argumento que seguramente genera debate. sin duda. Y lo interesante es que Vélez Álvarez no se queda solo en la crítica, también propone soluciones. Su idea de una reforma laboral liberal, donde trabajadores y empleadores tengan más libertad para negociar sus condiciones, es algo que da mucho que pensar. Claro, porque implica un cambio bastante radical en cómo vemos el rol del Estado en la economía. Totalmente. Y esto me lleva a otro tema fascinante que Vélez Álvarez aborda, su análisis de la sociedad venezolana y el asistencialismo. Uh, un tema complejo y delicado. Sin duda. Vélez Álvarez argumenta que la dependencia de las ayudas gubernamentales, aunque bien intencionadas, puede tener consecuencias negativas, afectando la iniciativa individual y fomentando una cultura de la dádiva en lugar del trabajo. ¿Y cómo relaciona esto con Venezuela? Bueno, él argumenta que el asistencialismo masivo, financiado por la bonanza petrolera, creó las condiciones perfectas para el ascenso de líderes como Hugo Chávez, quienes prometían soluciones fáciles a problemas muy complejos. Es una perspectiva que invita a la reflexión, sin duda. Totalmente. Y lo que me parece más interesante es que Vélez Álvarez no se limita a los grandes temas económicos y políticos. También nos comparte reflexiones más personales, como ese conmovedor homenaje a dos Julios, dos héroes discretos. Dos Julios. Sí, dos amigos cercanos, Julio Jaime Calderón Álvarez y Julio Acosta. En ese texto, Vélez Álvarez nos muestra su lado más humano, relatando la vida de estos dos amigos, destacando sus cualidades y cómo influyeron en su propia vida. Suena a un texto lleno de recuerdos y emociones. Totalmente. Un texto que nos recuerda la importancia de las relaciones personales en la formación de un individuo. Y hablando de formación, no podemos olvidar la crítica que Vélez Álvarez lanza al sistema de investigación en la Universidad de Antioquia. Ahí sí que toca un punto sensible. Denuncia que el sistema actual, tan enfocado en la publicación de artículos, ha dejado de lado la docencia. Los profesores se convierten en impenitentes escritores, obsesionados con la cantidad de publicaciones en lugar de la calidad de la enseñanza. Una crítica que muchos comparten en el mundo académico. Claro, la presión por publicar o perecer puede ser abrumadora. ¿Y qué propone Vélez Álvarez? Él contrasta la situación actual con su propia experiencia en la Universidad de París-Aix-Nanterre, donde la investigación y la docencia se complementaban de forma más orgánica. Un modelo a seguir, quizás. Tal vez. Lo importante es que nos hace cuestionar cómo podemos crear un sistema de investigación que valore tanto la producción de conocimiento como la formación de nuevas generaciones de pensadores. Y hablando de sistemas que necesitan una revisión, Vélez Álvarez también nos lleva a una inmersión profunda en el mundo de Ecopetrol. Ecopetrol. Un tema que siempre genera debate. Sin duda, y Vélez Álvarez no se anda con rodeos. Empieza desmitificando la idea de que Ecopetrol es propiedad de todos los colombianos. Así. ¿Y quiénes son los verdaderos dueños? Según él, el control real de la empresa está en manos de los accionistas. La propiedad estatal, argumenta, no siempre garantiza la eficiencia ni la transparencia. Interesante. ¿Y qué propone? ¿Dejarla como está? No, para nada. Su propuesta es bastante radical, la privatización de Ecopetrol. ¡Wow! Privatizar Ecopetrol, esa sí que es una idea que dará de qué hablar. Totalmente. Vélez Álvarez argumenta que la privatización es la mejor manera de proteger a la empresa de la corrupción, la ineficiencia y la politización. Una postura bastante polémica, pero que nos obliga a pensar en el rol del Estado en la economía. Exacto. Y hablando de temas polémicos, no podemos dejar de mencionar la perspectiva de Vélez Álvarez sobre el conflicto en Israel. Uy, un tema geopolítico de alta tensión. ¿Y qué dice Vélez Álvarez al respecto? Lo aborda con la misma franqueza que caracteriza sus otros análisis. Describe la historia del conflicto desde sus inicios, destacando la constante amenaza que ha enfrentado Israel desde su creación, y critica la doble moral de la comunidad internacional, que según él, a menudo condena a Israel sin comprender la complejidad de la situación.
Una visión que seguramente generará controversia. Sin duda. Pero al mismo tiempo, Vélez Álvarez expresa su admiración por la resiliencia del pueblo israelí, que ha logrado construir una sociedad próspera en un entorno hostil. Una perspectiva que nos invita a mirar más allá de las narrativas simplistas y a comprender las complejidades de un conflicto que parece no tener fin. Exacto. Y para terminar esta primera parte de nuestro recorrido por el pensamiento de Luis Guillermo Vélez Álvarez, vamos a analizar su discurso por la libertad de Venezuela. Un texto cargado de pasión y esperanza. Un discurso sobre Venezuela. Sí, en él, Vélez Álvarez no solo celebra la victoria de Edmundo González y María Corina Machado como un símbolo de la lucha por la libertad en América Latina, sino que también hace un llamado a la unión de todos los defensores de la libertad y la propiedad privada para combatir el avance del socialismo del siglo XXI. Suena a un llamado a la acción. Totalmente. Yeah. Y lo que me parece más interesante es cómo analiza las causas del auge del socialismo en la región, instándonos a comprender los errores del pasado para no repetirlos. Retomando nuestra inmersión en el pensamiento de Luis Guillermo Vélez Álvarez, me gustaría profundizar en su análisis del mercado laboral. Sí, un tema que, como hemos visto, lo apasiona. Totalmente. Y es que para Vélez Álvarez, el mercado laboral no es solo un espacio de intercambio económico. Es un reflejo de la libertad individual. Interesante. Recuerda que parte de la idea del trabajo como propiedad, un concepto que según él está en la base del pensamiento liberal. Claro, la idea de que el trabajo es propiedad del individuo. Exactamente para Vélez Álvarez. La posibilidad de ofrecer tu trabajo libremente y negociar las condiciones del mismo es fundamental para la autonomía de la persona. Entiendo. Y cualquier interferencia en ese proceso, ya sea por parte del Estado o de los sindicatos, puede ser vista como una limitación a esa libertad. Ya veo por dónde va, y esto cómo conecta con su crítica al asistencialismo. Buena pregunta, porque si el asistencialismo crea una dependencia del Estado, puede desincentivar la búsqueda activa de empleo y la negociación de mejores condiciones laborales. Así que el asistencialismo podría debilitar la dinámica natural del mercado laboral. Exactamente. Si no está bien diseñado, claro. Claro, y Vélez Álvarez va más allá, ¿no? Argumenta que el asistencialismo masivo, como el que se implementó en Venezuela durante la bonanza petrolera, no solo afectó la economía, sino que también tuvo un impacto profundo en la cultura y en la sociedad. Sí, Vélez Álvarez sostiene que el asistencialismo, al crear una cultura de dependencia, minó la iniciativa individual y la ética del trabajo, preparando el terreno para el surgimiento de líderes populistas que prometían soluciones fáciles a problemas complejos. Una visión que sin duda genera polémica. Sin duda, pero que nos obliga a reflexionar sobre el diseño de las políticas sociales y sus consecuencias a largo plazo. Totalmente. Y esta crítica al asistencialismo, combinada con su defensa de un mercado laboral más libre, nos muestra la coherencia en el pensamiento de Vélez Álvarez. Para él, la libertad económica y la responsabilidad individual son dos caras de la misma moneda. Exactamente. Y esa misma coherencia la vemos en su análisis de otros temas, como su crítica al sistema de investigación en la Universidad de Antioquia. Sí, ahí también vemos su preocupación por la libertad individual, en este caso la libertad de los académicos, para investigar y enseñar sin las presiones de un sistema que prioriza la cantidad de publicaciones sobre la calidad de la enseñanza. Recordemos que Vélez Álvarez critica el sistema actual que, según él, ha convertido a los profesores en impenitentes escritores. Sí, obsesionados con publicar en revistas indexadas. Exacto, para ascender en el escalafón académico en detrimento de su labor como docente. Y él propone un sistema donde se valore tanto la investigación como la docencia. Sí, donde ambas actividades se complementen y enriquezcan mutuamente. Lo que me parece interesante es que Vélez Álvarez basa su crítica en su propia experiencia como estudiante y docente, tanto en la Universidad de Antioquia como en la Universidad de París y Nanterre. Claro, él ha vivido en carne propia las diferencias entre dos sistemas de investigación. Exacto, y eso le da a su crítica una mayor profundidad y credibilidad. Sin duda, y esa misma combinación de teoría y experiencia la vemos en su análisis de Ecopetrol, donde, recordemos, desmonta el mito de la propiedad pública, argumentando que, en la práctica, el control de la empresa está en manos de los accionistas y que la propiedad estatal no es garantía de eficiencia ni de transparencia. Y lo que me parece audaz es su propuesta de privatizar Ecopetrol. Sí. Vélez Álvarez argumenta que la privatización es la mejor manera de proteger a la empresa de la corrupción, la ineficiencia y la politización, y de asegurar su crecimiento a largo plazo. Es una propuesta que, como dijimos antes, genera mucho debate. Claro. Hay quienes argumentan que la privatización podría llevar a un aumento en los precios de los combustibles o a una pérdida de control sobre un recurso estratégico para el país.
Claro, es un tema complejo con muchas aristas. Lo que es innegable es que Vélez Álvarez nos invita a cuestionar las ideas preconcebidas sobre el rol del Estado en la economía y a explorar alternativas que, según él, podrían ser más beneficiosas para el país a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Y esta disposición a cuestionar las ideas establecidas, a ir más allá de las respuestas fáciles, es lo que hace que el pensamiento de Vélez Álvarez sea tan estimulante. Sin duda. No siempre estaremos de acuerdo con él, pero sus análisis nos obligan a pensar, a reflexionar, a buscar respuestas más profundas a los desafíos que enfrenta Colombia. Totalmente de acuerdo. Y esa misma valentía intelectual la vemos en su análisis del conflicto en Israel, un tema que, como sabemos, es un verdadero campo minado lleno de pasiones y de posiciones encontradas. Sí, Vélez Álvarez no se anda con rodeos. Describe la historia del conflicto desde sus orígenes, destacando la constante amenaza que ha enfrentado Israel desde su creación, y critica la doble moral de la comunidad internacional que, según él, a menudo condena a Israel sin tener en cuenta la complejidad de la situación. Lo que me parece interesante es que, a pesar de su crítica a la comunidad internacional, Vélez Álvarez también expresa su admiración por la resiliencia del pueblo israelí, que ha logrado construir una sociedad próspera en un entorno hostil. Sí, una visión que sin duda genera controversia. Sin duda, pero que nos obliga a mirar más allá de las simplificaciones y a comprender las complejidades de un conflicto que lleva décadas sin resolverse. Y para finalizar esta segunda parte de nuestra inmersión en el pensamiento de Luis Guillermo Vélez Álvarez, quiero volver a su discurso por la libertad de Venezuela. Un texto que, como ya hemos dicho, está cargado de pasión y de esperanza por el futuro de América Latina. Un discurso donde Vélez Álvarez celebra la victoria de Edmundo González y María Corina Machado como un símbolo de la lucha por la libertad en la región. Pero también nos invita a reflexionar sobre las causas del auge del socialismo en América Latina, a comprender los errores del pasado para no repetirlos. Es un llamado a la acción a defender la libertad individual, la propiedad privada y la democracia como pilares de una sociedad justa y próspera. Exactamente. Pero aún nos queda mucho por explorar en el pensamiento de Luis Guillermo Vélez Álvarez. Sí. No te pierdas la tercera y última parte de nuestra inmersión profunda, donde analizaremos en detalle su visión del futuro de América Latina y los retos que enfrenta la región. Y llegamos a la parte final de nuestra inmersión en el pensamiento de Luis Guillermo Vélez Álvarez. Sí, ha sido un recorrido intenso. Un viaje a través de sus ideas sobre el mercado laboral, el asistencialismo, la educación, la economía, incluso la geopolítica. Sin duda, Vélez Álvarez es un pensador que no deja a nadie indiferente. Para nada, sus ideas, a veces polémicas, siempre nos desafían a pensar críticamente. Totalmente. Y para cerrar este viaje quiero volver a su discurso. Por la libertad de Venezuela. Ajá, un texto que, más allá de la coyuntura política, nos ofrece una reflexión profunda sobre el futuro de América Latina. Sí, y sobre los retos que enfrenta la región. Lo que me llama la atención de este discurso es cómo Vélez Álvarez va más allá de la simple celebración de la victoria de Edmundo González y María Corina Machado. La utiliza como punto de partida para un análisis más amplio. Exacto. Vélez Álvarez nos invita a hacer una introspección. Ajá. A preguntarnos por qué países con distintos niveles de desarrollo, con diferentes historias y culturas, han sucumbido a las promesas del socialismo. Y él encuentra que a menudo el socialismo se ha presentado como una solución fácil a problemas complejos. Sí, como la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades. Exacto, problemas que requieren soluciones a largo plazo, no simples promesas. Y aquí me impacta cómo Vélez Álvarez conecta esto con la idea del asistencialismo. Claro, para él, el asistencialismo mal diseñado puede crear una cultura de dependencia que debilita la sociedad. Y la hace más vulnerable a las promesas populistas. Exacto, es una idea que nos obliga a reflexionar sobre cómo diseñar políticas sociales que realmente empoderen a las personas. Que les den herramientas para salir adelante por sí mismas en lugar de crear una relación de dependencia con el Estado. Totalmente. Aquí es donde Vélez Álvarez nos recuerda la importancia de la libertad individual. Sí. La propiedad privada y la democracia como pilares de una sociedad próspera y justa. Valores fundamental. Para él, estos valores no son negociables, son la base sobre la cual se construye un futuro mejor. Un futuro donde la libertad, la justicia y la prosperidad sean una realidad para todos. Y lo interesante es que Vélez Álvarez no se limita a defender estos valores de forma abstracta. Claro. Los conecta con la realidad latinoamericana, con los desafíos que enfrenta la región. Y lo hace con un llamado a la acción. Sí, a no ser simples espectadores, sino a participar activamente en la construcción de un futuro mejor para América Latina. Sin duda, Luis Guillermo Vélez Álvarez nos deja mucho que pensar. Sus ideas, a veces incómodas, siempre nos desafían a mirar más allá de lo evidente. A buscar soluciones innovadoras para los problemas de nuestra región. Y con esta invitación a la reflexión,
Damos por concluida nuestra inmersión en el pensamiento de Luis Guillermo Vélez Álvarez. Esperamos que este viaje les haya resultado tan estimulante como a nosotros. Y recuerden, la mejor manera de honrar el pensamiento de alguien es con una mente crítica y abierta, dispuesta a cuestionar, a debatir y a seguir buscando la verdad. Hasta la próxima. Hasta la próxima inmersión.